La filosofía es algo así como la matemática de las palabras. Filosofar no es ni tan ajeno ni tan difícil. Los modos geométricos, la refutación. Ahí tengo yo otra pregunta. Urbi et Orbi, a la ciudad y al mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El filósofo esloveno Slavoj Žižek defiende la idea de que el cristianismo tiene un legado que amerita defensa incluso desde el marxismo. La visión de una comunidad universal basada en el amor, sin distinciones de ninguna índole entre las personas. Cristo es, en opinión de Žižek, el símbolo por excelencia de la subjetividad humana, de nuestra condición de seres libres y responsables, de nuestro propio carácter. El mandato divino del amor se convierte en la posibilidad de esa comunidad universal, fundada en nuestra semejanza como sujetos. Este es nuestro episodio número 98, Žižek y el absoluto frágil. Compañero David Zuluaga, Don Octavio Galvis. ¿cómo me le va? Bien, hombre, muy bien. Saludos al visitante. Ah, sí, tenemos un pelagato ilustrísimo, el doctor Rodrigo Pombo, que se está hospedando en estos días aquí en la casa con María Cristina, con Clemente y conmigo. Así es. Ilustrísimo y fundacional. Sí, es Pablo de... Torbi. Sí, correcto. Es Ey. de los eternamente 5 como todos. De los eternamente 5 como todos. Esa es la mayor verdad que ha podido usted decir para arrancar este episodio. Así es la vaina. La mayor verdad que yo puedo decirle es que entrené muy bien la pronunciación del autor del que vamos a hablar. No le prometo que de ahí para adelante la cosa mejore o mantenga el nivel de mi pronunciación. Pero bueno, pues el señor se llama Slavoj Žižek. Žižek, sí señor. Aunque aguántemelo un momentico porque yo tengo una Isa de bandera muy chistosa. Suéltela. Hay una oyente que llegó por nuestro capítulo de Spinoza. Se llama Camila Azcárate. Y es muy juiciosa, no sé si en el correo, pero en Instagram. Buen síntoma, buen conversa. síntoma. El que llega Sí. por Espinosa llega por un muy buen puerto de entrada, no por nosotros, no por el capítulo, sino por el Sino por persona, Spinoza. por Espinosa. Sí. Y entonces, bueno, a partir de ahí, pues se enganchó bastante y nos acompaña frecuentemente. Entonces, en cada Isa de bandera aparece en Instagram y dice, pero y a mí ni me mencionan. Entonces le dije yo, bueno, hagamos un trato. La voy a poner esa bandera diciendo que usted quejó porque no hay esa bandera. Y me dijo, listo, me gusta. Me parece tan legítimo como cualquier otro motivo. Y bueno, no, un saludo a Camila porque además ella es de Cali y yo tengo una curiosidad con Cali en términos de llegar más con Urbi et Orbi. Y entonces me ha dado unas pistas bastante importantes que después le compartiré. Así que gracias a Camila por escucharnos y por darnos tan buenas ideas. Y el dato inútil pero divertido tiene que ver con Žižek. A ver. Cuando yo empecé a leer este libro, dije, hombre David, ¿por qué es así conmigo? ¿Por qué después de tantos episodios es así conmigo? Y entonces en la casa donde yo me estoy hospedando ahora, que es de mis amigos Ana María Vega y Camilo Salazar, me dicen, no, pues usted no se preocupe por eso, que nosotros por poco y nos tiramos la maestría, creo que eran políticas públicas, hace unos años por culpa de ese libro. No Porque jodas. resulta que ellos tenían electivas y a Camilo, el esposo de Ana, se le ocurrió la genial idea de elegir la electiva de Žižek en Hijo lugar de de elegir, no sé, cualquier otra cosa. Y pues los puso a tambalear. Entonces dije, bueno, pues me siento acompañado en la pena. Y ahí como para arrancar con la transición, es el sentimiento que tengo leyendo a este man es bien particular. Porque no es yo no podría llegar o empezar este episodio diciéndole lo odié, como en otras ocasiones. No, pues mejor dicho, arrancamos bien. Arrancamos bien, pero me da mucho, me da guayao porque es que no me deja entrar. O sea, el libro es críptico, el man no escribe como habla en redes sociales, que era la primera impresión y por la cual yo arranqué a leerlo pues como con mucho entusiasmo. Él comunica de una manera como más sencilla, me parece a mí, en Instagram o en TikTok, que en sus textos, que nunca había leído alguno. Hay muchas cosas por ahí sueltas, que es lo que usted me va a ayudar a hilar. Pero sí, la sensación no es de no me gustó, qué pereza usted porque hizo eso, sino que digo, es difícil, aunque yo sé que, porque usted me lo dijo antes, usted esperaba que fuera un poquito más claro, ¿no?
Sí, sí, de pronto error mío, porque en esta temporada hemos hecho ya este ejercicio un par de veces, pero este también es un autor a quien yo no había leído antes. A Ujú. diferencia del caso de Byung-Chul Han, pues sí sabía de Zizek, pero nunca lo había leído. Y creí que iba a ser una lectura más sencilla, de pronto más... o me- me- Entretenida. sí, ahora, me parece que es muy entretenida porque entre otras Zizek tiene un gran sentido del humor y usa los chistes permanentemente como elemento del argumento filosófico, siempre está hablando de cine, habla mucho de literatura, tiene muchas cosas chéveres, entretenidas. Creí que de pronto iba a ser menos esotérico, Ok. porque la dificultad de acercarse a Zizek me parece que no es al nivel de la prosa, ¿sí? Creo que no es tanto eso, sino que es un pensador que le exige a uno saber un montón de cosas para más o Sí, menos tener un diálogo con él en los términos en los que lo quiere tener. sí. Que eso es más o menos común en ciertas tradiciones de la actividad de filosofar, en la de él concretamente sí que lo es porque Zizek, y con esto empezamos un poco a ubicarlo intelectualmente, Zizek es un tipo que se propuso desde hace muchos años, desde su primer libro importante, que es El objeto sublime de la ideología, del 89, de 1989, se propuso hacer una síntesis entre Hegel, Marx y Lacan. Y eso es un gallo. Mm. O sea, Hegel solito ya es enredado. Marx es complejo, no es enredado a la manera de Hegel, no es mi opinión, pero es complejo. Y Lacan es un camello. Lacan, que es uno de los grandes psicoanalistas, eh, digamos, es una figura polémica porque tiene toda una tradición que es distinta de la de Freud, de la ortodoxia del psicoanálisis, pero Lacan es uno de esos tipos que, como algunos filósofos, como el propio Hegel, como Heidegger, como Kant, que se inventa un lenguaje, se inventa todo un aparato semántico para hablar de lo que quiere hablar. Entonces, Zizek, que es un lacaniano consumado y que además cree que en la síntesis entre Hegel y Lacan se revelan los puntos centrales eh, de la filosofía y sobre todo de la crítica social, que es lo que a él más le interesa, y de la filosofía social, llamémoslo. Sobre todo en el caso de Zizek, eso es como juntar el hambre y las ganas de comer, en términos Mm. de la barrera de acceso, el carácter esotérico de lo que dice. Pero entonces, Yo pues Lacan estoy absolutamente nulo. ¿Estará pensando usted de pronto despacharse una serie el año entrante uy, sobre caramba, este personaje? ¿O qué? no sé yo no soy un experto en Lacan, disto muchísimo de serlo y me parece que además si Ajá. algún día hablamos de Lacan, primero tenemos que hablar de Freud, porque Lacan construye sobre y responde a Freud. Entonces, pero el psicoanálisis que es muy importante en Zizek y que a mí me parece interesantísimo, incluso algo mentamos al respecto en el capítulo anterior sobre Han. El psicoanálisis tiene todo un aparato terminológico. Y es un proceso adentrarse uno en ese universo para empezar a usar el idioma de figuras como Zizek. Entonces es esotérico, pero es un tipo muy interesante. Es un tipo muy interesante. Es famoso, pues para el que no haya oído nunca de él, es famoso porque es un personaje muy gracioso, un Mm. tipo medio atravesado. Medio, yo le quitaría el medio. No, sí, quitémosle el medio, es un tipo atravesadísimo, súper políticamente incorrecto, además un gran crítico de la corrección política, Sí. siendo un hombre no de izquierda, siendo un marxista, digamos, abierto, consumado, pero a la vez muy crítico de muchas de las vertientes de la izquierda contemporánea. Ha sido un tipo políticamente muy activo. Fue candidato a la presidencia de Eslovenia, de donde es él. Eslovenia. No, que además yo no sabía, pero en esa época cuando él fue candidato a una presidencia colegiada, me parece, usted me corrige Mm. si me equivoco, me parece que eran 4 miembros de la presidencia colegiada y él quedó de quinto en la elección. Entonces es un No, yo tengo intelectual. la misma formación del cuento, que me pareció Exactamente. bien particular. Entonces es un intelectual, como decían en los 60 o en los 70, un intelectual comprometido, es decir, políticamente muy activo, de esos tipos que va a universidades y llena auditorios. Usted me contó que en estos días va a hacer una gira por Estados Unidos, es una medio celebridad de nicho, Sí,
pero es una Y además celebridad. sí, claro, es de nicho, pero la promociona con todo el lenguaje visual y gráfico como si lo hiciera un artista o un músico, pues. Totalmente. Entonces se llama Slavoj Žižek USA Tour. Pero 100%. Está en Nueva York, en Los Ángeles. De hecho, creo que, a ver, vamos a ver cómo nos va en el episodio, pero por pura curiosidad, creo que voy a ir. No, Así sí me que pasa ir. lo mismo que con el libro. No tiene que Aunque ir. es que la verdad es que escucharlo hablar es distinto que leerlo, al Muy menos en mi distinto. experiencia. Y es muy divertido. El que tenga curiosidad de quién es el sujeto detrás de lo que vamos a hablar, vale la pena que se meta en YouTube, busque un video de Zizek y le gaste 5 minutos y se muere a la risa. Porque Tal además cual. es un tipo que escupe todo el tiempo cuando habla, no digamos vulgarmente, sino pues que él habla así. Su inglés es divertidísimo, de frases. El acento. El acento es súper marcado y las frases son inconexas, las deja mochas, pero dice cosas muy interesantes y muy inteligentes. Sí. Bueno, ahora, cuando uno se enfrenta a la pluma de Zizek, tiene entonces este reto del carácter esotérico, de su manera de escribir, del lenguaje del que se vale, porque él está jugando a esa gran síntesis, un proyecto que ya lleva en él, va para 40 años de estar en ese proyecto intelectual de Hegel, Marx, Lacan en diálogo y que nos revela todo aquello acerca de la condición social, acerca de la naturaleza de la subjetividad humana, acerca del sistema económico, de nuestros hábitos políticos, del concepto de la ideología, que es muy importante para él. Venga, entonces le pregunto una cosa. Señor. ¿Será que de pronto es mi vacío en Lacan lo que me hace perder de la lectura? Porque entonces cuando usted dice Hegel, Marx, Lacan, yo agarro conceptos por ahí separados. Usted habla pero de Hegel pronto me pierdo. y usted habla Marx. Sí. Entonces, ¿será eso que a veces me pierdo porque Seguramente yo es que de Lacan sí. no tengo nada? Seguramente Ok. sí, y entonces a veces pasa ahí que entonces hay libros que exigen leer sus predecesores. Yo creo que eso es cierto del caso de Zizek. Pero bueno, Va. llevamos ya un rato pintando el paisaje para entrar en materia. Nuestro propósito Chévere. hoy no es el de exponer la totalidad de la perspectiva de Zizek, que es difícil de hacer, pero además es especialmente difícil de hacer sin caer en esa trampa del lenguaje lacaniano, hegeliano, marxista, que eso es por no salir corriendo. Sino más concretamente de una postura de Zizek que a mí me intrigaba mucho, razón por la cual lo invité a que hiciéramos esta exploración, a que nos fuéramos de aventureros a hablar de él, y que de hecho hoy creo, después de haberlo leído, que deja entrever también algunas de esas ideas fuerza que están en el núcleo de la visión de Zizek y que a mí me parecen interesantísimas, de verdad. Ese ángulo es su visión del cristianismo. Entonces, para poner la motivación en términos muy sencillos, hay un libro de Zizek que se llama El Absoluto Frágil, ¿no? The Fragile Absolute, en la traducción al inglés, Sí. cuyo subtítulo, usted lo debe tener a la mano, me parece que es ¿o por qué merece la pena luchar por el legado, cristiano? Ujú. Pucha, cuando uno sabe quién es Zizek, que el tipo escribe Sí. un libro cuyo subtítulo es Mi defensa del legado cristiano, uno dice, un momentico, aquí hay una vaina que hay que tratar de entender. Ujú. Un marxista rajatabla, obviamente Zizek es ateo. Es ateo confeso, sí, tal cual. Pero total. Pero entonces hay un tipo ahí en el mundo que se llama... Pero tiene una afinidad pues con el cristianismo, Claro. no el que es que hay que tratar de que es, entenderla, digamos, ¿o no? francamente expresado también. Sí, entonces es una cosa muy curiosa. Un tipo que es un confeso ateo marxista y sale y dice, no, venga, yo voy a venir a defender el legado cristiano. Dice, un momentico, aquí tiene que haber algo interesante. Y en efecto creo que lo hay. Mm. Y entonces lo que vamos a hacer, Octi, le propongo yo es, va a ser mi mejor esfuerzo de proponerle a usted mi interpretación de esa defensa. Vale. Y yo creo que esa defensa del legado cristiano de Zizek tiene dos movimientos, tiene dos momentos. El primero, para ponerle un título, digámoslo, es la idea de que Cristo es el sujeto por excelencia. Mm. Cristo es la representación, la simbolización de la más importante verdad del sujeto. Cuando hablo del sujeto me refiero del individuo, de la persona humana y de su condición existencial. Cristo es el símbolo por excelencia de la subjetividad.
especialmente la subjetividad moderna. Yo creo que ese es el titular del primer movimiento. Entonces, venga, le propongo el argumento y ya usted me dice cómo la va viendo. Zizek hace una observación que no es suya originalmente. Yo la asocio sobre todo, fundamentalmente con Heidegger, pero creo que tiene raíces muy claras en Nietzsche también. Y es la siguiente reflexión, llamémosla la paradoja de la subjetividad. Los seres humanos, en tanto que sujetos, en tanto que personas, nos sentimos responsables de quienes somos. Somos responsables de quienes somos. En general. Sí. O sea, usted se siente dueño de quién es. Y usted responde por quién es. Igual yo. Igual la inmensa mayoría. Pero es que ninguno de nosotros elige quién es. No a cabalidad, no de raíz. Esto es un tema del que hemos tratado en muchos momentos, Octi. Pero pues usted nació con la configuración genética que tiene, a usted lo criaron como lo criaron, usted nació en el país en que nació, una cantidad de cosas que hacen parte de quien usted es y que no son escogencia suya, no son elección libre suya, pero aún así usted se siente responsable de quién es y con razón, faltaba más que no. De acuerdo. O sea, un sujeto que se sienta no responsable en lo absoluto de quién es, pues es una persona que está totalmente fuera de sí, en un sentido psicológicamente estricto. ¿Sí? Yo no soy dueño de quién soy. Imagínese, lleve esa idea al extremo y se dará usted cuenta de cuán absurda es en el sentido de que es incompatible con la idea de la subjetividad de la personalidad humana, ¿correcto? Entonces hay una paradoja. Y Zizek dice además que se parece mucho a la gran paradoja del amor, que a usted le va a resonar, porque aquí hay ecos de Frankfurt. No digo que Zizek estuviera leyendo o citando a Frankfurt, digo hay ecos en el contexto de nuestro diálogo ya de varios años en Urbi et Orbi. Hay ecos de Frankfurt. Y Zizek dice, mire, lo que pasa en el amor, que es una vaina muy simpática y muy importante, ¿sí? Es que en el presente de la experiencia amorosa, usted siente que el amor es libre. Usted ama a alguien desde la libertad. Sí. Pero usted no tomó una decisión libre de amar a esa persona de la misma manera como libremente decide qué ítem del menú en el restaurante va a querer almorzar. De acuerdo. ¿Cierto? Y de hecho, si su relación con la persona amada fuera de ese tipo, sería patológica. La otra persona Sí. con razón diría, creo que no me amas, o no tanto como dices, ¿sí? Sí, si fuera tan consciente y voluntaria, pues ahí como que la cosa no encaja tan bien. Exactamente. Entonces lo curioso de la relación entre el amor y la libertad es que uno afirma la decisión, entre comillas, de amar a la persona a quien ama de manera retroactiva, como libre. Una vez estoy enamorado, puedo mirar atrás y ver el momento imaginado del enamoramiento como un acto libre. Pero si yo me voy al momento pasado en el que me enamoré y yo pusiera pausa y dijera, uy, aquí al frente está María Cristina, pero un momentico, hagamos un análisis DOFA, debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Y Sí, una sí, columna por mujer. Una de ellas es María Cristina, hago un análisis y al final concluyo, efectivamente, he de enamorarme de María Cristina. Ella con toda la razón me dice, no me caso con usted nunca. ¿Correcto? Es una gran paradoja, que cuando uno ya está enamorado, uso pues el amor erótico como ejemplo, pero no es un análisis circunscrito a ese caso. Cuando uno ya está enamorado, retroactivamente, el momento del enamoramiento lo afirmo como una decisión libre, pero no Lo porque valida. Exactamente, lo valido hacia atrás. Atrás. Hay una retroactiva interpretación que hace de mi enamoramiento una expresión de mi libertad, pero no porque al instante de enamorarme yo haya tomado una decisión libre en el sentido intuitivo en el que decimos Basado que usted, en las categorías que representaba María Cristina en ese momento. Exactamente. Yo amo a Clemente libremente. Sí. Pero no porque yo me haya sentado al instante de su nacimiento a decir, ¿será que sí? ¿Será que no? Voy a decir que sí. Ay, bueno, entonces decidí que sí y por lo tanto A lo amo en partir de este libertad. momento amo a Clemente. No, yo amo a Clemente, digamos, si usted fuera a describir la situación desde el punto de vista de un tercero, yo amo a Clemente de manera irremediable. Pero Qué bonito fenomenológicamente, en mi experiencia vital, mi amor por Clemente es un amor libre.
Y yo Lo es. retroactivamente interpreto la inevitabilidad de mi amor por él como una cosa que sí decido y que afirmo. ¿Cierto? Mm. ¿Por qué esta digresión alrededor del tema del amor? Porque entonces Zizek dice, mire, una de las grandes verdades que nos revela Hegel es que más o menos esa situación que usted tiene con la decisión, entre comillas decisión, de amar a alguien, se asemeja mucho a la relación que tiene el ser humano, el sujeto, con su propia naturaleza. Esa misma que estábamos diciendo no es hechura mía, pero de la cual me siento responsable. Yo, David Zuluaga, soy y me siento responsable de quién soy, pero no porque todo lo que soy ha sido decisión mía. Eso sería una cosa medio absurda. Si todo lo que soy fuera decisión mía, ¿sobre qué base tomaría las primigenias decisiones? Si no he sido nada aún, ¿sí? Habría una circularidad absoluta en la pretensión de poder elegir quién soy, como se dice en inglés, all the way down. Porque si lo fuera a hacer all the way down, no habría un yo desde el cual elegir, ¿ya? La pretensión de que el sujeto elige todo lo que es desde el fondo, pues es un absurdo. Porque la realidad palmaria, para no insistir que más no de es la así. cuenta, pues es que no es así. Pues usted nace, la expresión de Heidegger en eso es muy útil. A usted lo arrojan al mundo, ¿no? La traducción que se usa en inglés es thrownness, del verbo to throw, de lanzar. Al ser humano lo lanzan al mundo. Ese lanzamiento, pues no lo decidió uno, no lo decidió nadie. A usted lo lanzaron a existir. Entonces a usted lo lanzaron, pero tiene esa particularidad, repito, de que usted es y se siente responsable de su naturaleza, que pues no es elección suya. Y entonces, me devuelvo a Zizek, el gran descubrimiento en esta materia de Hegel es que eso no significa que uno no pueda apropiarse de aquello que no decidió. Así como yo me apropio de la inevitabilidad de mi amor por mi hijo, la hago mía. Y al hacerla mía ex post, retroactivamente, le confiero libertad. Entonces, en el plano de la realidad del sujeto, ¿Le confiere libertad y razón? razón aquí no es tan importante. Ok. Razón Vale. aquí no es tan importante. Necesitaba que me despejara esa duda. Le confiero libertad en el sentido de que la hago mía. La hago una expresión de mi condición libre como sujeto. Mi amor por Clemente es una forma, una manifestación de mi subjetividad libre, pero no, repito, porque yo haya decidido amar a Clemente en el sentido, digamos, pedestre de la palabra decidir, sino porque yo retroactivamente afirmo esa inevitabilidad y la hago mía. Y Hegel dice, según Zizek, creo que tiene razón además, que exactamente esa es la relación del sujeto con el mundo. A usted lo arrojan al mundo, como diría Heidegger. Y todo lo que usted se encuentra, todo el universo en cuyo contexto usted actúa, le es ajeno, es contrario a usted. Es una cosa aliena, ¿no? En el vocablo latino, es otro. Pero la gran particularidad, la fuerza de la subjetividad, ¿no? de la psiquis humana, es que tiene el privilegio de apropiarse conceptualmente, intelectualmente, de ese mundo que le es ajeno y que es otro. Y esa es la gran maravilla, según Hegel. Si cuando usted va a actuar, cuando usted va a hacer algo en el mundo, todo acto suyo tiene un supuesto, y es que usted ha interpretado ese mundo en el cual actúa, ¿ya? Ese acto interpretativo, que es un acto intelectual, inconsciente, previo al acto literal, al acto manifiesto, con su cuerpo, la intervención en el mundo, en ese acto usted se ha apropiado del mundo que es distinto a usted, que es ajeno a usted. Y en ese acto de apropiación, al usted hacer lo suyo de cierta manera, casi que por un decreto del inconsciente, usted en consecuencia asume responsabilidad por su realidad en el mundo, por su naturaleza. Entonces, la solución a la paradoja de la subjetividad, de que yo me siento y soy responsable de una naturaleza que no he elegido, es que porque soy sujeto, tengo el privilegio, el poder, la magia, digamos, de apropiarme por decreto intelectual inconsciente
de ese mundo que yo no elegí. Más o menos a la manera como yo retroactivamente me apropio de la inevitabilidad de mi amor por Clemente para hacer libre ese amor también. Pero lo hago libre interpretativamente, no fácticamente, ¿sí? Lo hago libre en el plano de la interpretación. Y entonces, aquí le concluyo el argumento. Esta magia, este acto que es casi como si uno fuera un alquimista, como si el sujeto estuviera transmutando el cobre en oro, hace que la realidad que me es dada sea una realidad que yo como sujeto postulo. Y no hay un símbolo más potente de esa característica de la subjetividad humana que Cristo. ¿Por qué? Ujú. ¿Por qué? Porque en Cristo hay una innovación extraordinaria desde el punto de vista de la dimensión religiosa de la humanidad. Divídamelo de una vez. Cristo, su persona, no el que está en la cruz. ¿Sí o qué? No, el mismo, pero digamos que aquí Pero en pero- este argumento lo importante es la encarnación más que la crucifixión, correcto. Ajá, Correcto. eso sí. Entonces, o sea, digamos, mi pregunta es, ¿me sirve dividirlo para poder Le separar sirve el concepto dividirlo, le sirve y dividirlo. desmenuzarlo, ¿no? Digamos, Ok, bien. aquí estamos hablando del significado y el peso simbólico de la existencia de Cristo, de su encarnación. Ajá. La crucifixión tiene otras connotaciones muy importantes, pero estamos hablando de la encarnación. Que ahorita vamos para allá, ¿no? Exacto, de la mera existencia de Cristo. Sí. Porque, ¿qué pasa? A lo largo de la historia del pensamiento y de la sensibilidad religiosa a la humanidad, pues que Dios sea un espejo del ser humano no es una gran novedad. Los dioses griegos eran antropomórficos. Sí. Zizek tiene la teoría de que las prohibiciones judaicas alrededor de la representación iconográfica de Dios son la confesión de la naturaleza eminentemente antropomórfica del Dios judío. En fin, la idea de que la divinidad es una proyección de lo humano es una idea vieja y una idea cierta de una gran cantidad de tradiciones religiosas. Ujú. Lo que es muy distinto es hacer un planteamiento de identidad. No Sí. es que Dios sea una proyección de lo humano. No. Es que Dios es humano y lo humano es divino. La gran novedad de Cristo es en la cristología cristiana hoy, especialmente pues en la tradición católica, pero eso es común a casi todas las tradiciones protestantes también, el hecho de que la naturaleza de Cristo es dual, es Dios y es hombre, Ujú. las dos cosas. Y ese es un Es gesto Dios. revolucionario en palabras de Eso es Zizek. una revolución. Porque ¿qué significa eso? Eso significa que la identidad entre lo divino y lo humano es una manera de simbolizar la apropiación absoluta de lo dado, de la realidad del mundo, representado aquí en Dios, por parte del ser humano. El símbolo radica en que si yo como sujeto me apropio de esa realidad que me es ajena al postularla en una especie de decreto intelectual soberano dentro de la intimidad de mi psiquis, de mi inconsciente, ¿sí? Si eso es la esencia de la subjetividad, llevada a su máxima expresión, es la humanidad erigiéndose en creadora de su mundo. Mm. ¿Y qué símbolo más potente de la humanidad postulándose como creadora de su mundo que llegar al extremo de la identidad entre Dios y hombre, entre Dios y ser humano? Porque claro, hay Gracias por existir, mi querido compañero, porque es que eso es tan poderoso que agarrarlo en todo su esplendor es bien complicado. Claro, porque Pero ahí ya me lo está traduciendo. y Sí. si va viendo por dónde, es que es una vaina muy berraca, es una vaina No, muy es espectacular. interesante, Es muy espectacular. importante. Entonces la novedad no es, por ejemplo, en la crítica a la religión de Feuerbach, que fue tan influyente para Marx, ¿cierto? Donde decía, Dios es una mera proyección del ser humano. Esa parte no Sí. eso no es lo novedoso con Cristo. Eso ha sido Usted siempre. me dio una palabra hermosa, identidad. Esa es la Ahí identidad, es la me dibujó equivalencia. una cosa Es la importante. equivalencia. Sí. Es que no es lo mismo decir el hombre y la mujer son creados a imagen y semejanza de Dios. Similitud.
similitud, Ujú. muy distinto de la identidad. Es que en Cristo Sí. se vuelve cierto que el hombre es Dios y que Dios es hombre. Se vuelve literalmente cierto. Claro, dentro del marco de la visión religiosa cristiana es cierto únicamente de la figura excepcional de Jesucristo. No es cierto de Octavio y no es cierto de mí. Pero el análisis de Zizek va es a la connotación simbólica de Cristo. Y Cristo en esa interpretación de Zizek, que además es muy psicoanalítica en su temperamento, en su orientación, pues dice que es un símbolo de todos. Es un símbolo de la subjetividad humana. La identidad, la equiparación estricta entre lo divino y lo humano, que irrumpe en la escena de la historia universal únicamente con el instante fabuloso de la encarnación, es la representación de la característica esencial de la subjetividad humana, que es la posibilidad de apropiarse de un mundo que le es dado, al cual hemos sido arrojados por el mero acto de postularlo como nuestro, de interpretarlo como nuestra hechura. Es una cosa mágica, realmente. Y no lo digo a la manera de la hipérbole juvenil, lo digo porque en efecto tiene un elemento mágico. De la hipérbole juvenil. Hágame favor. Pero lo digo es que es en serio, ¿no? Sí, 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 yo sé. O sea, usted si lo vamos a volver caricatura, un niño nace, un Ujú. niño ha sido arrojado a la existencia, diría Heidegger, y ha sido arrojado a una existencia que no es suya, una existencia que no es suya, pero es él. Estoy pensando en Clemente, ergo Yo también. el género masculino, pero es él. ¿Cómo se hace posible que Clemente, con razón, se sienta responsable de sí mismo cuando ha sido Ujú. simplemente arrojado? Cuando casi todo lo que es o aquello desde lo cual construye quién es, le ha sido dado, no elegido. ¿Cómo hacemos de eso algo compatible con la noción de la libertad del sujeto? Pues muy Sí. sencillo, adueñándonos interpretativamente, de manera retroactiva, de todo ese mundo al que hemos sido arrojados. Y esa posibilidad de adueñarnos es una manera de erigirnos en creadores del mundo. Y no hay Muy símbolo loco, más potente compañero, que Cristo. muy loco y muy imprudente de mi parte si me acuerdo de Sísifo en este momento, abrazando su Dígame más. condición. No ¿No? es loco. Y por ¿No? eso decía yo que esta idea de la paradoja de la subjetividad, de hacernos responsables de una naturaleza que nos es dada pero que no elegimos, tiene raíces nietzscheanas, porque tiene todo que ver con la idea nietzscheana del amor fati, de Ujú. abrazar con amor y entusiasmo quien soy, sin la ilusión de que la razón para hacerlo es que todo lo que soy ha sido fruto de mi decisión. Aquí de lo que se trata, Octi, en el fondo, es de encontrar una reconciliación con la contingencia que está en la raíz de la existencia humana. La arbitrariedad, la contingencia, el carácter Ok. accidental del hecho más importante, y es nuestra mera existencia. Eso es muy, muy contrario a la sensibilidad moderna, donde uno quiere que todo sea decidido, que todo lo que soy sea fruto de mi decisión, que todo lo que padezco y disfruto sea fruto de mis merecimientos o de mis falencias, de mi decisión. No, la fascinación con la autoconstrucción, fíjese que hay conexión con Han, ¿no? Con ser empresario o emprendedor del yo, de uno mismo, ¿no? Todo eso Sí. tiene que ver con una renuencia a reconocer, a ver a los ojos la monstruosa verdad de que el hecho fundante de nuestra existencia es la arbitraria contingencia de que hemos sido arrojados a un mundo que nos es dado, que ya estaba allí. Ahí estaba ya. Una nota al pie de página para de pronto el pelagato o la pelagata que tenga algún interés en Lacan. Aquí es donde traza Zizek el vínculo explícito con la idea de lo real en Lacan. Pero no vamos a ahondar mucho en eso. No vamos a ahondar mucho en eso. Ese me parece que es el primer movimiento de la reivindicación Perfecto. interpretativa, simbólica, de la significancia del peso de Cristo. Por lo tanto, de la cristiandad como, digámoslo así, un monumento narrativo,
literario, diría Zizek, a la subjetividad humana y a esa magia de postular un mundo que ya no estaba dado y por vía de nuestra postulación apropiarnos de él a tal punto que con razón nos hacemos y nos sentimos responsables de quiénes somos, sin que hayamos elegido, decidido, optado por la totalidad de quien en efecto somos. Primer movimiento. ¿Vamos bien? Sí, hasta ahora bien, creo yo. Pues dígame usted, ¿cómo le han parecido mis metidas de cucharada? Tiene toda la razón. Es que lo que está diciendo de Sísifo, fíjese que lo tuve que pensar unos instantes, pero tiene toda la lógica. La actitud del Sísifo feliz que imagina Albert Camus es una actitud muy semejante al amor fatinichiano, que evidentemente tiene estrechísima afinidad con esta idea hegeliana de que el sujeto en su encuentro con el mundo se apropia de él, por lo tanto se apropia de quién es, de su naturaleza, de su condición, al postularlo, creo que usaba ahorita la palabra de decreto, al decretar que le es propio, que obviamente es la máxima y más profunda expresión de la libertad del sujeto. Entonces, hasta ahí vamos bien. Sí, vamos bien. Listo. El segundo movimiento es de pronto el más abiertamente marxista, porque tiene un núcleo o un propósito que sí es claramente revolucionario, transformador de la realidad social y política. Y es muy sencillo, la verdad, bastante más sencillo, pero quiero proponerle al menos mi lectura de cómo se conecta o responde a el primer movimiento. La tesis es esencialmente la siguiente: solamente a partir de Cristo, solamente a partir de la idea del ágape, del amor cristiano, especialmente en el planteamiento de las exigencias del ágape que hace San Pablo, solamente a partir de allí se nos ofrece una visión de la relación con las demás personas, con los demás sujetos, que está mediada por lo que Zizek llama el desacoplamiento. El vocablo que ¿Por se el qué, usa, perdón? desacoplamiento. Ok. El vocablo en inglés, en las traducciones al inglés, es uncoupling. La idea es esencialmente esta. Parte de ese arrojarlo a uno al mundo, que en eso consiste nacer, en eso consiste existir, es que todo ser humano llega y desde el principio hace ya parte de una cantidad de afiliaciones, de vínculos. Ya están dadas una cantidad de relaciones con los demás en términos de la familia, la nacionalidad, la raza, lo que usted quiera, el idioma. Sí, el que llega ya llegó a un parche que estaba armado. Exactamente, usted lo ha dicho perfectamente. Uno nace y ya nace en un parche. Uno llega al mundo, a uno lo arrojan al mundo y uno lo arrojan a un montón de parches. ¿Sí? Esa realidad significa que el prisma a través del cual los sujetos se relacionan entre sí es fundamentalmente uno de comunidades, digamos, específicas o particulares. La familia, Sí. el clan, la etnia, la raza, etc. No de comunidad universal. Y entonces dice Zizek que la gran revolución del amor cristiano, del ágape, consiste en crear, no solo en crear una posibilidad, en exigir que uno abandone todos esos parches, que los abandone todos. ¿No? Ahí está ese famoso apartado del Evangelio según San Lucas, donde dice, bueno, el que va a seguir a Cristo tiene que dejar al papá, tiene que dejar a la mamá, tiene que dejar a los amigos, tiene que dejar a todo el mundo, tiene que renunciar a todos los parches. Solamente porque existe el ágape cristiano es posible imaginar una comunidad humana que esté mediada únicamente por el hecho de que compartimos unos con otros la condición de ser sujetos.
Sí, hay una comunidad de iguales que traspasa Correcto. esos límites. Pero ojo, porque lo más importante, De hecho, creo que él dice es que los desborda. Por ahí yo apunté en una página. exactamente, fíjese que lo más importante, Octi, no es solamente que sea una comunidad de iguales, porque usted puede tener una comunidad de iguales que sea un parche no universal. No universal. Usted puede de tener una acuerdo. comunidad de iguales, pero que no incluya a todos. Por eso es que es importante eso de desbordar los lazos propios. Exactamente. Porque por más exactamente, parches que usted tenga, pueden ser muchos, pero siempre serán exactamente, finitos. Es correcto. Finitos no es la palabra más precisa, pero usted me entendió. Sí, es correcto. No son universales. No todo ajá. ser humano, en virtud de la condición de serlo, hace parte de esos parches. Sí. ¿Sí? Y la gran innovación es que el cristianismo, por encima de todo, lo que invita a crear, lo que permite y lo que además fue en sus albores es, dice Zizek, una comunidad de excéntricos expulsados de la sociedad. ¿Expulsados en qué sentido? En el sentido de que, pues, efectivamente, renunciaron a padre, a madre, a todo, a su religión anterior. Esta es la interpretación trascendental, en el sentido de importante, de el gran logro en su momento de San Pablo en su debate con otros de los primeros cristianos acerca de si el cristianismo era una vertiente del judaísmo o no. Y por lo tanto, si para ser cristiano, pues obviamente habría que ser judío. Y la respuesta de San Pablo es no, porque de lo que se trata precisamente es del desacoplamiento, del abstraerse de todos los parches. Sí. El ágape cristiano, la gran innovación que es el ágape cristiano, el cristianismo del amor universal, consiste en ese desacoplamiento, consiste en ese trascender, renunciar, desbordar todos los parches parciales para hacer posible una comunidad de excéntricos que en el escenario ideal, en el reino de Dios, sería la comunidad universal. Todo el mundo sería así. Todo el mundo se relacionaría con los demás a partir de su mera condición compartida del sujeto. Entonces, y Zizek dice una cosa que es muy interesante, es muy bella. Dice, mire, a través del trabajo del amor cristiano, lo que se logra, lo que se hace posible, es que ese otro a quien yo me encuentro, ese otro sujeto a quien yo me encuentro que no es de mi parche, ya no sea una cosa que me estorba o que a lo mejor me aguanto o tolero, sino que se revela como un sujeto, como yo, con sus propios sueños derrumbados, con sus propios deseos. Esa posibilidad de ver al otro en la desnudez de su subjetividad, en su fragilidad, es el gran logro del ágape cristiano. Es la comunidad de una relación que ya no está mediada por todas esas parches parciales, por todas las artificialidades institucionales de lo que vamos construyendo colectivamente como humanidad, sino únicamente por la condición de ser sujetos. Y la génesis de eso, compañero, perdón, lo interrumpo, es precisamente lo que me decía en el primer movimiento, y es que trasciende de ser imagen y semejanza a ser. Claro, y la conexión yo la trazaría en los siguientes términos, además, para hacerla más explícita. En esa identidad entre la divinidad y lo humano, simbolizada en la figura de Cristo, ¿cierto? Sí. Una de las cosas que estamos diciendo, que estamos confesando, es que el sustrato, la piedra angular de la realidad humana, es la bella fragilidad del sujeto. El mundo es hechura nuestra, en un sentido muy radical, muy hasta el fondo, digámoslo así. Y en esa medida, el mundo entero reposa sobre esta cosa bella y frágil que es la subjetividad humana. Entonces, y eso lo representa, lo simboliza Cristo. Es esa subjetividad humana que es a la vez frágil, pero también soporte total del mundo, es lo que reconozco en el otro cuando me relaciono con el otro por vía del amor cristiano, del ágape. Entonces,
Y esa, perdón, Sí. también me entusiasmó Ah, bastante. bueno, para que Y vea. esa fragilidad, su momento culmen es la crucifixión. La crucifixión, O ni siquiera hay que llegar hasta allá. yo creo que no hay necesidad de llegar hasta allá, aunque la crucifixión es muy importante. La crucifixión tiene otras connotaciones distintas porque en la lectura de Zizek, Ujú. la crucifixión lo que significa es que el Abraham por excelencia es Dios. Acuérdense que Abraham Sí, tiene que sacrificar o tiene que estar dispuesto a sacrificar a Isaac, que en el fondo sí. lo que significa es que está dispuesto a sacrificarse a sí mismo, porque el sacrificio de Isaac tiene significación, tiene peso, porque es lo más preciado que tiene Abraham. El Absolutamente. significado de la crucifixión en la interpretación de Zizek es un poquito diferente. Es el símbolo máximo de el autosacrificio. Entonces, Es el símbolo máximo del autosacrificio. claro, Ok. en la teología cristiana, digamos, Dios sacrifica a su hijo para la redención de la humanidad, pero en la lectura de Sí. Zizek dice, pues, pero si la humanidad necesitaba redención, eso era responsabilidad suya. O sea, lo que estaba haciendo era expiando su propio error Ujú. con ese autosacrificio. La Sí. crucifixión tiene también, hay toda una lectura que Zizek propone, como la han propuesto muchos, del significado simbólico y lo que representa la crucifixión. No me parece que sea necesario para el punto que estamos Para destacando. entender la fragilidad. No me parece que sea necesario, porque Gracias. la observación de la fragilidad me parece que sale a flote con mucha claridad en un punto, ya no me acuerdo si es en el absoluto frágil o si en el objeto sublime de la ideología, donde Zizek hace un contraste entre lo que él llama la sabiduría pagana y la sabiduría cristiana. En la sabiduría pagana, la idea del cosmos más o menos es, mire, la realidad parece cambiante, frágil, arbitraria, no sé qué, pero detrás del velo de esa aparente realidad lo que hay es la unidad de todo lo que existe, la estabilidad profunda de todo el sustrato real de lo existente. Piensen en Schopenhauer, piensen en el velo de Maya, ¿no? Las apariencias, el mundo de nuestra vida sensorial, de nuestra cotidianidad, tiene vaivenes, cambio, tragedia, infortunio. Es un mundo frágil. Pero detrás de eso nos dice la sabiduría oriental según Zizek, y lo diría Schopenhauer también, lo dice la Bhagavad Gita, es el mejor ejemplo de hecho. Detrás de todo eso, lo que hay en el caso de la Bhagavad Gita es Atman, la totalidad de lo que existe, en perfecta quietud, estabilidad, etc. Y propone Zizek, y me parece que tiene cosas muy, muy valiosas. Dice, no, el cristianismo lo que hace es reversar esa sabiduría pagana. Dice, no. La realidad a la que usted se encuentra es la que parece tosuda, persistente, inamovible, terca, ¿no? Ese mundo al que hemos sido arrojados. Y la magia de la sabiduría cristiana es revelarle a usted que esa realidad terca, tosuda, tal, es susceptible de transformación, de asimilación por parte del ingrediente más frágil, que es el sujeto. Entonces invierte la ecuación. Lo que subyace a la realidad no es lo que es sólido y permanente y fuerte y duro, sino lo que subyace a la realidad es la fragilidad del sujeto humano, de la subjetividad humana que por decreto se puede apropiar de un mundo que ese sí es terco y Entonces, ¿hay velo o no hay persistente. velo en Zizek? En Zizek sí hay, sí y no, porque esto es uno de los temas más importantes de la filosofía de Zizek, de hecho, de su teoría de la ideología. Es una gran pregunta, es pregunta más importante de lo que usted sospecha, Octi. Dice, si hay velo con la salvedad de que no hay nada detrás del velo. Pero esa sí Hay estaba más un velo barraca, que pues. hay un velo que no oculta nada, cuyo propósito es crearnos la ilusión de que algo tiene detrás. No más. No más. Eso usted va para otro capítulo. De nuevo, es un eco de la idea del síntoma en Lacan, ¿no? El propósito Si es que del yo como síntoma. Geman, Sí, nada, entonces... pero bueno, de eso, pero no, para que no, Pero no me angustio, todo bien. no se me Digamos que estrese. con eso me defiendo. Con eso Como se que el puede hombre defender. dice, listo, hay un velo que la única función es crear la ilusión de que de ahí para De que hay atrás hay algo otra detrás cosa. del velo. Mientras que para Schopenhauer, pues es claramente si hay algo Sí, sí hay atrás. un velo. Sí O hay un delante, velo. más bien. Como lo hay Sí. en Kant. Como lo encanta también. Pero sabe que a mí me recuerdo mejor, como más claramente, en Schopenhauer.
Bueno, es que Kant era un viejo jodido. ¿Sí? no, y la imagen bueno. de Schopenhauer es mucho más más lírica. ¿Poética será o Sí, qué? tiene riqueza incluso Mm. imaginativa, ¿no? Porque lo que hay detrás, la cosa en sí misma es la voluntad, la fuerza vital, ¿no? Eso tiene su cosa medio poética, me parece que lo dice usted como es. Entonces es de pronto en ese sentido más memorable. Vale. Entonces, el punto, fíjese entonces, para ir concluyendo con esto, la conexión entre los dos movimientos es que el primero, que podríamos llamarlo más metafísico, más toda una antropología filosófica, toda una ontología, que nos permite entender qué es la subjetividad humana, qué es lo que hace, por qué es extraordinaria, nos revela, repito, que el absoluto frágil, en palabras de Zizek, el sujeto humano, es la piedra angular, el soporte del mundo humano. Y la magia del cristianismo entonces es que por vía del ágape, que es la manera, la invitación al amor cristiano, que es la manera como logramos el desacoplamiento, la superación, la transgresión de esas comunidades parciales, de los parches, hace posible el encuentro con el otro, la construcción de una comunidad con el otro, a partir de únicamente el reconocimiento de esa condición compartida de ser absolutos frágiles, de ser sujetos, de ser tanto usted como yo los, digámoslo, artífices del mundo, de los cuales es símbolo común el Dios encarnado, Cristo. Entonces, el legado del cristianismo que quiere defender Zizek es un legado, obviamente no teológico en el sentido estricto, pero es un legado muy cercano, muy afín, por una parte a la reivindicación de la importancia absoluta del sujeto humano en su individualidad y en su libertad, y por otra parte de la posibilidad de la construcción de una comunidad muy diferente, una comunidad hecha a partir del ágape, una comunidad que de golpe no es tan distinta del comunismo que soñaba Marx. Creo que en opinión de Zizek es precisamente esa afinidad la que lo invita desde su marxismo a, en palabras suyas, defender el legado cristiano. Eso es muy bacano. Es una que el nota, man ¿no? diga que el marxismo debe apropiarse del cristianismo por esa razón. Y eso tiene Y que una historia... encuentre... perdón que lo interrumpa para que no se me dale, olvide. Eso dale. tiene una historia que tiene cosas muy chéveres. Él no habla de eso, pero acuérdese que una de las utopías, de hecho, la utopía cristiana, y digo la no porque sea la más importante, sino porque es la que nos dio la palabra utopía, que es la de Tomás Moro, digamos, es dudoso qué tan cristiana es, pero es absolutamente comunista, en el sentido de que no existe propiedad privada, de que todo es compartido, y lo es porque había un debate de mucho fondo durante mucho tiempo, lo hubo en los primeros siglos de la cristiandad acerca de si la comunidad cristiana tiene que ser comunista. En los Hechos de los Apóstoles hay señales muy claras de que los apóstoles tenían, y la cristiandad muy temprana, tenían una vida en común en el sentido de que no existía propiedad privada. Y hubo que hacer trabajo teológico importante después para reivindicar las credenciales cristianas de la propiedad. Entonces, además, la afinidad de que echa mano Zizek no es incluso arbitraria históricamente, tiene precedentes y tiene elementos muy, muy interesantes en la larga historia de la teoría social del cristianismo. Me gustaron, sí, me gustaban mucho los dos movimientos que me propone. Sí me ayuda más, incluso hasta me dan ganas de volverle a entrar a ver cómo me va después de grabar este episodio. Hágalo. Me faltan cosas. O sea, yo quería hablar, por ejemplo, de todo eso que él habla alrededor de los derechos humanos, por ejemplo, que me pareció bacanísimo. Ah, sí. Sí, pero pues bueno, ahí... Pero es que ese man se le puede sacar punta bastante. Se le puede sacar mucha punta, tiene cosas muy chéveres. Pero ¿sabe qué me parecería un ejercicio maravilloso? Y ojalá nos acordemos, o se acuerde usted, de contar aquí, de contarle a nuestros eternamente 5 pelagatos cómo le va con esa experiencia de haberse enfrentado a un texto esotérico, como decíamos al principio,
tener nosotros este diálogo y luego releerlo, a ver cómo Sí. cómo es distinta esa experiencia. Me parecería un ejercicio muy chévere, Octi, y seguramente el que aprenderíamos mucho los dos, porque en esa relectura usted va a encontrar cosas que a mí se me han escapado o no les presté atención y podría ser muy bacano. A ver si ahí con esto ya me deja entrar un poquito más. Claro, claro. Ey, Hágalo. pero no, estuvo bueno. Vea, me dejó con ganas de... Voy a comprarle la boletica al hombre ahí ahorita en Los Ángeles. Cómprele la boleta y me cuenta. A mí me parecería divertidísimo ir a verlo. Sí, Eh, una charla con ese man debe ser divertida. Debe ser muy divertida. Cómprela y me cuenta. Y bueno, por Y lo le visto, contamos a todos acá. tenemos pista de pronto para reincidir en Zizek en el futuro. Yo creo que sí, Bueno, Bueno, va para esa. hagámosle. Y ahí usted ya luego me saca al baile y otros... Por ejemplo, hoy me mencionó mucho a Heidegger. Sí, Eso... es una deuda grande de este podcast. Sí, Sí. pero ahí va usted, Ahí con voy. el estudio juicioso. Ahí voy, bueno, y dando puntaditas de vez en cuando hasta que tenga el coraje. Vea, Ahí lo vamos. tendrá, lo Sí, tendrá. más pronto que tarde. Un abrazo, compañero. Lo Muchas mismo, gracias. Octi. Siempre un placer. Urbi et Orbi es producido por Bielo Media, con la música original de Felipe Durán, la coordinación general de Camilo Zuluaga y la dirección creativa de María Cristina Pimiento. Agradecemos especialmente a Luchi y Titín por la voz del cabezote y nuestro logo. Nosotros somos David Zuluaga y Octavio Galvis. Feliz día, feliz tarde o feliz noche.